Hoy cumplí 90 años. 90 años de vida. 90 años de secretos. 90 años cargando un peso que casi me mata en silencio. Nunca pensé llegar tan lejos en este mundo. Y menos aún, con tanto por dentro que nunca dije, con tantas palabras que se quedaron atoradas en mi garganta durante décadas enteras. He vivido muchas cosas en estos 90 años. Algunas buenas, que me llenaron el corazón de alegría cuando menos lo esperaba. Otras terribles, que me partieron el alma en pedazos tan pequeños que pensé que nunca los podría juntar de nuevo. Pero hay una verdad que he guardado por más de 7 décadas. Una verdad que me ha acompañado en las noches de insomnio, en los días de soledad, en cada momento de silencio. Y no quiero irme de este mundo con ella adentro de mí, porque los secretos, cuando se quedan enterrados, se vuelven veneno que envenena todo lo que tocas. El 14 de abril amaneció como cualquier otro día en mi pequeña casa de la colonia Roma. El cielo estaba gris, pesado, como si las nubes mismas presintieran que algo importante iba a pasar. Era uno de esos días en que el aire se siente espeso, cuando hasta los pájaros cantan más bajito, como si supieran que hay historias que están a punto de salir a la luz, después de décadas de esconderse en los rincones más oscuros del alma. Mis hijas llegaron más temprano que de costumbre. Carmen, la mayor, siempre tan puntual y responsable como su padre. Lucía, la del medio, con esa sonrisa nerviosa que pone cuando no sabe qué decir. Y Esperanza, la menor, que siempre ha sido la más parecida a mí, aunque ella no lo sepa. Trajeron globos de colores, una torta comprada en la panadería de la esquina y esa sonrisa que se pone cuando uno finge que todo está bien. Esa sonrisa que he visto 1000 veces en el espejo, esa máscara que una aprende a usar cuando la vida te enseña que hay cosas que es mejor guardar. No me gusta que finjan. Durante 70 años he fingido. He sonreído cuando quería llorar. He callado cuando quería gritar. Ya estoy muy vieja para más mentiras. «Feliz cumpleaños, mamá», dijeron al unísono, con esa alegría forzada que usan los hijos cuando cumplen con el deber, pero no sienten la verdadera celebración en el corazón. Pero en sus ojos vi lo que siempre he visto. El cansancio. El deber, no la alegría. La obligación, no el amor espontáneo. Mis hijas son buenas mujeres. No me malentienda. Me quieren a su manera. Me cuidan. Se preocupan por mí. Pero hay una distancia entre nosotras que nunca he sabido cómo cruzar. Un silencio que se construyó año tras año, secreto tras secreto guardado. Mi nieta, Valeria, me abrazó más fuerte que las demás. Ella sí es distinta. Tiene esa ternura que parece de otra época. Esa manera de mirar que me recuerda a mí misma cuando era joven, antes de que la vida me enseñara a endurecer el corazón para sobrevivir. Valeria es hija de Carmen. Tiene 25 años. Y esos ojos curiosos que no se conforman con las respuestas simples. «Abuela», me dijo con esa voz suave que siempre me derrite el corazón. «¿Te puedo grabar hoy? Quiero que me cuentes cosas de tu vida para tenerlas guardadas. Mis amigas siempre dicen que sus abuelas les cuentan historias increíbles, pero tú nunca nos has contado nada de cuando eras joven». Me quedé en silencio, sintiendo cómo las palabras se me atoraban en la garganta, como siempre había pasado. Pero ahí lo sentí, como un rayo que me atravesó el pecho. Tal vez era la señal que había estado esperando sin saberlo. Tal vez había llegado la hora de hablar, la hora de soltar lo que había cargado durante tanto tiempo, la hora de ser finalmente honesta aunque me matara el miedo. «Está bien, mijita», le dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi propia voz. «Pero siéntate bien, porque lo que te voy a contar no es fácil de escuchar, y una vez que lo sepas, ya no se puede regresar atrás». Nací en 1935, en un pueblito olvidado de Veracruz, que ni siquiera aparece en los mapas modernos. Se llamaba Santa Clara de los Remedios, y era de esos lugares donde todos conocen a todos, donde los secretos duran 5 minutos, pero los juicios duran toda la vida. Mi padre, Evaristo Herrera, era agricultor. Tenía manos grandes y callosas, una voz ronca de tanto gritar en el campo, y un carácter que cambiaba con las estaciones. En tiempos de buenas cosechas era un hombre casi tierno. En tiempos de sequía o plagas, se volvía un extraño que gritaba por todo y que veía enemigos donde no los había. Mi madre, Remedios Vázquez,
Era ama de casa y mártir voluntaria, de esas mujeres que creen que sufrir en silencio es una virtud y que el dolor es una ofrenda que Dios espera de las mujeres buenas. Siempre estaba ocupada, siempre tenía algo que hacer, siempre encontraba una manera de sacrificarse por alguien más. Cocinaba desde antes del amanecer, lavaba a mano la ropa de 7 hijos, remendaba calcetines hasta altas horas de la madrugada y jamás se quejaba en voz alta. Pero yo la vi llorar en silencio mientras molía maíz para las tortillas. La vi suspirar cuando creía que nadie la veía. La vi cargar un cansancio que parecía más pesado que todas las cubetas de agua que traía del pozo. Éramos pobres, pero no lo sabíamos hasta que otros nos lo dijeron. Para nosotros, tener un techo de lámina, frijoles en la mesa y ropa limpia era suficiente. La pobreza era algo que existía en las historias que contaban los adultos, no en nuestra realidad diaria. Teníamos lo necesario. Comida sencilla pero abundante, una casa pequeña pero limpia, y una familia que, aunque complicada, se mantenía unida por las costumbres y las tradiciones. Yo era la menor de 7 hijos, la más callada, la más invisible. Mis hermanos mayores ya trabajaban con mi padre en el campo, o ayudaban a mi madre con las tareas más pesadas de la casa. Mis hermanas mayores ya empezaban a recibir pretendientes, ya hablaban de casarse, ya se veían como mujeres adultas con responsabilidades adultas. Yo era solo la niña pequeña que se escondía detrás de las faldas de mi madre, que escuchaba las conversaciones de los grandes sin entender completamente lo que decían, que se conformaba con las obras de atención cuando todos los demás ya habían recibido la suya. A los 10 años mi madre enfermó. Empezó con una tos que no se quitaba. Luego vinieron los dolores de pecho, después las fiebres que la dejaban temblando en la cama durante días enteros. Mi padre trajo curanderas. Le dieron tés de hierbas que ella tomaba sin chistar. Le hicieron limpias con ramas de albahaca y huevos de gallina criolla. Pero nada funcionaba. La enfermedad, fuera lo que fuera, se había metido en su cuerpo como una mala hierba, y no había manera de arrancarla. A los 11 años ya me habían puesto a cocinar, lavar y cuidar a mis sobrinos. Mi infancia terminó de un día para otro, como si alguien hubiera apagado una vela de un soplo. De repente ya no era la niña pequeña que podía esconderse y jugar. Era la nueva mujer de la casa, la que tenía que levantarse antes del amanecer para prender el fogón, la que tenía que saber cuánta sal ponerle a los frijoles, la que tenía que cargar a los bebés cuando lloraban y cambiarles los pañales cuando olían mal. Nunca jugué con muñecas después de eso. Nunca supe lo que era la infancia verdadera. Mientras otras niñas de mi edad correteaban por el pueblo o se inventaban juegos con piedras y palos, yo estaba en la cocina aprendiendo a hacer tortillas perfectamente redondas, o en el río lavando ropa hasta que las manos se me agrietaran del jabón y del agua fría, o cargando niños que a veces pesaban casi lo mismo que yo. Nadie me preguntó si quería esa vida. Nadie me explicó que tenía opciones. Simplemente me dijeron, ahora tú eres la responsable. Y yo obedecí, porque eso era lo que se esperaba de las niñas buenas en familias como la nuestra. Los años pasaron así, en una rutina de responsabilidades que se volvió tan natural como respirar. Me levantaba con las primeras luces del día, prendía el fogón, ponía a cocer los frijoles, hacía café de olla para los hombres que se iban al campo, preparaba las tortillas para el almuerzo, mandaba a los niños a la escuela, lavaba los trastes del desayuno, barría la casa, sacudía los muebles, remendaba la ropa que se había roto, preparaba la comida del mediodía, recibía a los hombres cuando regresaban del campo, servía la cena, lavaba los trastes de la cena, ayudaba con las tareas de los niños, y finalmente me acostaba cuando todos los demás ya estaban dormidos. Era una vida sin pausas, sin momentos para mí misma, sin tiempo para soñar o para preguntarme qué era lo que yo quería de la vida, pero era la vida que me tocó. Y yo la vivía sin cuestionarla porque no conocía otra cosa. Tenía 15 años cuando conocí a mi primer amor, y 16 cuando todo cambió para siempre. Se llamaba Emilio Vázquez, tenía 36 años, 20 años mayor que yo. Era un hombre que había llegado al pueblo desde la capital para trabajar en el registro civil. Era poeta frustrado, de esos hombres que escriben versos en cuadernos viejos y que creen que el mundo no los entiende. Tenía una mirada que hipnotizaba, ojos oscuros y profundos que parecían ver cosas que otros no veían,
que parecían entender secretos que otros no entendían. La primera vez que lo vi fue un martes por la tarde, cuando fui al registro civil para hacer un trámite para mi padre. Emilio estaba sentado detrás del escritorio, escribiendo algo en un papel con una letra elegante y cuidadosa. Cuando levantó la vista y me vio, sonrió de una manera que me hizo sentir como si fuera la única persona en el mundo. «¿En qué te puedo ayudar, señorita?», me preguntó con una voz suave y educada, muy diferente a las voces roncas y directas de los hombres de mi pueblo. Yo le expliqué lo que necesitaba, tartamudeando un poco porque no estaba acostumbrada a que me hablaran con tanta gentileza. Él hizo el trámite con mucha paciencia, explicándome cada paso, preguntándome mi nombre, preguntándome sobre mi familia, mostrando un interés que me sorprendió y me halagó al mismo tiempo. «Consuelo», dijo, saboreando mi nombre como si fuera una palabra nueva y hermosa. «Qué nombre tan bonito. Te queda perfecto». Nadie me había dicho nunca que mi nombre fuera bonito. En mi casa era simplemente «Consuelo, ven acá», o «Consuelo, haz esto», o «Consuelo, cuida a los niños», pero de su boca sonaba diferente, sonaba especial, sonaba como si fuera algo valioso. Desde ese día, empecé a encontrar excusas para pasar por el registro civil, que si necesitaba una copia de un acta, que si tenía que hacer una consulta, que si mi padre me había mandado a preguntar algo. Emilio siempre me recibía con esa sonrisa. Siempre tenía tiempo para hablar conmigo. Siempre me hacía sentir como si fuera importante. Nos encontrábamos a escondidas cerca del río, por las tardes cuando yo ya había terminado mis tareas de la casa y cuando él ya había cerrado la oficina. Nos sentábamos en una piedra grande que había cerca de la orilla, donde el agua corría suave y donde los sauces nos daban sombra. Él me leía poemas que había escrito, me contaba historias de la ciudad, me describía lugares que yo nunca había visto, pero que empecé a soñar gracias a sus palabras. Me decía cosas que yo no entendía completamente, pero que me hacían sentir especial, como si por fin alguien me viera realmente. «Tienes una luz especial, Consuelo», me decía mientras acariciaba mi cara con una ternura que yo no conocía. «Eres diferente a todas las mujeres que he conocido. Tienes un alma pura, un corazón que no ha sido contaminado por la maldad del mundo». Yo me sentía como si estuviera viviendo en uno de esos cuentos de hadas que a veces escuchaba de las mujeres mayores del pueblo. Por primera vez en mi vida, alguien me prestaba atención a mí, no por las tareas que podía hacer o por la ayuda que podía dar, sino simplemente por ser quien era. Emilio me hacía sentir hermosa, inteligente, valiosa. Me hacía sentir como si tuviera un futuro más allá de las paredes de mi casa. Durante meses, nuestros encuentros fueron inocentes. Hablábamos, él me leía, me contaba sobre libros que había leído, sobre viajes que había hecho, sobre sueños que tenía. Yo le contaba sobre mi vida en el pueblo, sobre mi familia, sobre las pequeñas alegrías que encontraba en mi rutina diaria. Él escuchaba con atención, hacía preguntas, se interesaba por detalles que para otros habrían sido insignificantes. Pero una noche de mayo, cuando el aire estaba perfumado con el olor de los naranjos en flor, y cuando la luna llena se reflejaba en el agua del río como un espejo de plata, pasó lo que pasa cuando una joven no sabe nada de la vida, y cuando un hombre mayor sabe demasiado. Emilio me besó por primera vez esa noche. Fue un beso suave al principio, casi tímido, pero que luego se volvió más intenso, más urgente. Yo no sabía qué hacer, no sabía cómo responder, pero mi cuerpo parecía entender cosas que mi mente no comprendía. Él me susurró palabras de amor al oído, me dijo que era la mujer más hermosa del mundo, me prometió que me llevaría lejos de ahí, que me daría una vida mejor, que me haría feliz como nunca había sido. «Te amo, Consuelo», me dijo con una voz ronca que me hizo temblar. «Nunca he amado a nadie como te amo a ti. Eres todo lo que he estado buscando en la vida». Yo le creí. Le creí porque quería creerle, porque necesitaba creerle, porque esas palabras eran todo lo que mi corazón de 16 años había estado esperando escuchar. Le creí porque era lo más hermoso que me había pasado en la vida, porque era la primera vez que alguien me trataba como si fuera valiosa, como si fuera digna de amor. Esa noche, junto al río, bajo la luna llena y entre el perfume de los naranjos,
Entregué mi inocencia a un hombre que me prometía el cielo, pero que ya tenía planeado desaparecer de mi vida. Durante las siguientes semanas, seguimos encontrándonos en secreto. Emilio era cada vez más cariñoso, más apasionado, más convincente con sus promesas. Me hablaba de una casa en la ciudad donde viviríamos juntos, de una vida diferente donde yo no tendría que levantarme antes del amanecer para hacer tortillas, donde podría aprender a leer libros completos, donde podría usar vestidos bonitos y zapatos de tacón. Pronto nos iremos de aquí, me decía mientras me abrazaba después de nuestros encuentros clandestinos. Solo necesito arreglar unas cosas en la capital, conseguir una casa adecuada para ti, hablar con algunas personas importantes. En unos meses vengo por ti y nos vamos para siempre. Yo vivía para esos encuentros, para esas promesas, para esa ilusión de un futuro diferente. Por primera vez en mi vida tenía algo que era solo mío. Un secreto hermoso que me hacía sonreír mientras hacía las tareas de la casa, que me daba fuerzas para levantarme cada mañana, que me hacía sentir como si fuera la protagonista de mi propia vida en lugar de simplemente un personaje secundario en la vida de otros. Pero Julio llegó, y con él la realidad más cruda que una muchacha de 16 años puede enfrentar. Mi período se retrasó. Al principio no le di importancia, porque nunca había sido muy regular. Y además, no entendía completamente la relación entre lo que había pasado con Emilio y las consecuencias que eso podía tener. Pero cuando pasó la segunda semana sin que llegara, empecé a sentir una inquietud que no podía explicar. Cuando pasó el primer mes, supe con una certeza terrible que algo había cambiado en mi cuerpo. Empecé a sentir náuseas por las mañanas, a tener antojos extraños, a sentir una sensibilidad en los pechos que nunca había experimentado. Mi madre, que a pesar de su enfermedad seguía siendo muy observadora, empezó a mirarme con sospecha. ¿Te sientes bien, Consuelo?, me preguntaba con esa voz que usaba cuando sospechaba que algo no estaba en orden. Te veo pálida, y has estado muy callada últimamente. Yo le decía que estaba bien, que solo estaba cansada, que tal vez era el calor del verano que me tenía sin energía, pero por dentro sentía un miedo que crecía cada día, una angustia que me impedía dormir por las noches, una desesperación que me hacía buscar a Emilio con más urgencia. Cuando finalmente se lo dije, estábamos sentados en nuestra piedra de siempre, junto al río que seguía corriendo indiferente a nuestros dramas humanos. Le tomé las manos, que siempre habían sido suaves y cuidadas, muy diferentes a las manos callosas de los hombres de mi pueblo, y le dije con una voz que apenas era un susurro: Emilio, creo que estoy esperando un bebé. Su reacción no fue la que yo había imaginado en mis fantasías de muchacha enamorada. No me abrazó con alegría. No me dijo que era la noticia más maravillosa del mundo. No empezó a planear nuestra boda inmediata. En cambio, se quedó en silencio durante varios minutos que se sintieron como horas, con una expresión que nunca le había visto antes, una expresión que me hizo entender que tal vez no me conocía tan bien como creía. ¿Estás segura?, me preguntó finalmente, con una voz que ya no sonaba como la del hombre que me había susurrado palabras de amor. Bastante segura, le respondí, sintiendo cómo mi mundo empezaba a tambalearse. Han pasado más de 2 meses sin que... Ya sabes. Emilio se soltó de mis manos y se levantó de la piedra. Empezó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado, murmurando cosas que no pude entender. Cuando finalmente se detuvo frente a mí, ya no era el mismo hombre que me había enamorado con sus poemas y sus promesas. Esto no puede estar pasando, dijo, hablándole más a sí mismo que a mí. Esto no estaba en mis planes. Yo no puedo. Yo no estoy listo para... Pero dijiste que me amabas. Le recordé, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. Dijiste que nos íbamos a ir juntos, que íbamos a tener una vida nueva. Sí, pero eso era diferente. Balbuceó, sin poder mirarme a los ojos. Esto cambia todo. Yo tengo responsabilidades en la capital, tengo compromisos, tengo una reputación que cuidar. Esa noche Emilio me prometió que iba a pensar en una solución, que iba a encontrar la manera de arreglar las cosas, que no me iba a abandonar. Pero algo en su voz, algo en la manera en que evitaba mirarme directamente, me dijo que ya había tomado su decisión. Una semana después, cuando fui al registro civil como siempre había hecho,
Encontré la oficina cerrada. El señor que tenía la ferretería de al lado me dijo que el licenciado Vázquez se había ido esa mañana muy temprano, que había dicho que tenía una emergencia familiar en la capital y que no sabía cuándo iba a regresar. Esperé durante días que se convirtieron en semanas, que se convirtieron en meses. Esperé mientras mi cuerpo cambiaba, mientras mi ropa dejaba de quedarme, mientras las náuseas matutinas se volvían más intensas, mientras el miedo crecía en mi pecho como una planta venenosa. Emilio nunca regresó. Para agosto ya no podía esconder mi estado. Mi madre fue la primera en darse cuenta, con esa intuición terrible que tienen las mujeres para detectar las desgracias que se acercan a sus familias. Una mañana, mientras yo trataba de ponerme un vestido que ya me quedaba demasiado ajustado, ella entró a mi cuarto sin tocar la puerta, como era su costumbre. Me miró de arriba abajo, con esos ojos que parecían rayos X, capaces de ver a través de cualquier mentira o disimulo. «Quítate el vestido», me ordenó con una voz que no admitía discusión. «¿Por qué, mamá?», pregunté, aunque ya sabía que era inútil tratar de engañarla. «Quítatelo ahora», repitió, y en su voz había una frialdad que me asustó más que cualquier grito. Con manos temblorosas, me quité el vestido. Mi madre se acercó y puso sus manos en mi vientre, que ya mostraba una curva inconfundible. Durante unos segundos que se sintieron eternos, solo escuché el sonido de mi propia respiración acelerada y el latido desesperado de mi corazón. «¿Quién fue?», me preguntó con una voz tan baja que casi no la escuché. «Mamá». «Yo». «¿Quién fue?», repitió, y esta vez su voz tenía un filo que me cortó más profundo que cualquier cuchillo. Se lo dije todo. Le conté sobre Emilio, sobre nuestros encuentros junto al río, sobre las promesas que me había hecho, sobre su desaparición. Mientras hablaba, vi cómo la cara de mi madre pasaba por todas las emociones posibles. Sorpresa, decepción, vergüenza, dolor y finalmente una frialdad que me heló la sangre. Cuando terminé de hablar, mi madre se quedó en silencio durante varios minutos. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de mi cuarto. La escuché hablar con mi padre en la sala, con voces bajas pero urgentes. No pude escuchar lo que decían, pero sabía que estaban decidiendo mi destino. Esa tarde, mi padre llegó a casa más temprano que de costumbre. Su cara era una máscara de furia contenida, de vergüenza que se había convertido en rabia. Sin decir una palabra, me agarró del brazo y me llevó al patio trasero, donde nadie podía vernos desde la calle. El primer golpe me tomó por sorpresa. Fue una bofetada que me hizo ver estrellas y que me dejó un zumbido en los oídos. El segundo fue un puñetazo en el estómago que me dobló del dolor y me hizo caer de rodillas en la tierra. «¡Desgraciada!», gritaba mientras me golpeaba. «Le trajiste la vergüenza a esta familia. Todos en el pueblo van a hablar de nosotros por tu culpa». Yo traté de protegerme. Traté de explicarle que Emilio me había prometido casarse conmigo, que yo había creído que lo que hacíamos estaba bien porque él me amaba. Pero mi padre no quería explicaciones. Solo quería descargar su furia, su vergüenza, su sensación de que había fallado como padre. Cuando finalmente paró de golpearme, yo estaba tirada en el suelo, sangrando de la nariz y con dolor en todo el cuerpo. Pero lo que más me dolía no eran los golpes físicos, sino la manera en que me miraba, como si ya no fuera su hija, como si me hubiera convertido en una extraña que había llegado a contaminar su casa. «Te vas a ir de aquí», me dijo con una voz que temblaba de furia. «No puedes quedarte en este pueblo. No voy a permitir que la gente hable de nosotros por tu culpa». Mi madre no me miró durante las siguientes semanas. Era como si me hubiera vuelto invisible para ella, como si fuera un fantasma que habitaba la misma casa pero que ya no existía realmente. Cuando necesitaba algo de mí, le hablaba a mis hermanas para que me dieran el mensaje. Cuando pasaba junto a mí, desviaba la mirada como si ver mi cara le causara dolor físico. Mis hermanos y hermanas no sabían qué había pasado exactamente, pero sabían que algo terrible había ocurrido. Me miraban con una mezcla de curiosidad y miedo, como si fuera una bomba que pudiera explotar en cualquier momento. Los más pequeños no entendían por qué mamá ya no me hablaba, por qué papá ya no me dirigía la palabra, por qué el ambiente de la casa se había vuelto tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. A finales de septiembre, cuando mi embarazo ya era obvio para cualquiera que me viera, mis padres tomaron la decisión final. Me mandaron con una tía en la Ciudad de México,
la hermana menor de mi madre, que se había casado con un hombre que tenía un pequeño negocio de textiles y que vivía en una colonia modesta pero respetable de la capital. «Vas a decir que viniste a ayudar a tu tía porque está enferma», me instruyó mi madre la noche antes de mi partida, en la primera conversación real que habíamos tenido en semanas. «Nadie tiene que saber la verdad. Nadie tiene que saber de tu vergüenza». «¿Y después qué va a pasar?», le pregunté, sintiendo cómo el miedo me apretaba la garganta. «¿Cuándo va a nacer el bebé? ¿Qué vamos a hacer?». Mi madre me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. Una mezcla de dolor y determinación que me dijo todo lo que necesitaba saber. «Ya veremos», me dijo simplemente. «Primero tienes que llegar allá sin que nadie sospeche nada». El viaje en autobús a la Ciudad de México fue el más largo de mi vida, no solo por las horas que tomó llegar, sino por la angustia que sentía, por la incertidumbre de no saber qué iba a pasar conmigo, por la soledad terrible de estar alejándome de todo lo que conocía para enfrentar lo desconocido sin más compañía que mi propia vergüenza y mi miedo. Mi tía Esperanza me recibió en su casa con una mezcla de compasión y resignación. Era una mujer de unos 40 años, sin hijos propios, que entendía sin que le explicaran mucho cuál era mi situación. No me hizo preguntas incómodas, no me juzgó con la mirada, no me hizo sentir como si fuera una carga o una vergüenza. «Aquí puedes estar tranquila», me dijo mientras me mostraba el pequeño cuarto que iba a ser mío durante los próximos meses. «Nadie va a molestar, nadie va a hacer preguntas, solo tienes que cuidarte y esperar». Durante los siguientes meses, viví como una fantasma en la casa de mi tía. Salía poco, hablaba poco, existía poco. Mi tía me llevaba a las consultas médicas en un hospital público, donde los doctores atendían sin hacer preguntas personales, donde las enfermeras habían visto tantos casos como el mío que ya no se sorprendían por nada. Mientras mi cuerpo cambiaba y mi bebé crecía dentro de mí, yo pensaba constantemente en qué iba a pasar cuando naciera. ¿Me lo iban a dejar quedar? ¿Iba a poder criarlo? ¿Cómo iba a explicar a un niño que no tenía padre, que había sido concebido en pecado, que era producto de mi ingenuidad y la mentira de un hombre? Pero cada vez que trataba de hablar del tema con mi tía, ella cambiaba la conversación, o me decía que ya se vería cuando llegara el momento. Era como si todo el mundo hubiera decidido que yo no tenía derecho a opinar sobre mi propio destino, como si fuera una niña que no entendía las complejidades de la vida adulta. Los meses pasaron con una lentitud desesperante. Enero, febrero, marzo. Mi cuerpo se transformaba cada día. Mi bebé se movía dentro de mí con una fuerza que me sorprendía y me emocionaba al mismo tiempo. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del miedo y la incertidumbre, había momentos en que sentía una conexión profunda con esa vida que crecía en mi interior. Era mía, era parte de mí, era lo único real y verdadero en medio de tanto dolor y confusión. Le hablaba en silencio mientras hacía las tareas de la casa de mi tía. Le contaba sobre el pueblo donde había nacido, sobre el río donde había conocido a su padre, sobre los sueños que tenía para los dos. Me imaginaba enseñándole a caminar, escuchándolo decir sus primeras palabras, viéndolo crecer y convertirse en una persona buena a pesar de las circunstancias difíciles de su llegada al mundo. «Te voy a querer mucho», le susurraba por las noches, con las manos en mi vientre abultado. «No importa lo que digan los demás, no importa cómo llegaste aquí, tú no tienes la culpa de nada, y yo te voy a proteger siempre». Pero abril llegó con una realidad que yo no había querido ver, que me había negado a aceptar a pesar de todas las señales. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio como era nuestra costumbre, mi tía me miró con una expresión extraña, una mezcla de nerviosismo y determinación que me puso inmediatamente en alerta. «Consuelo», me dijo con una voz que trataba de sonar casual, pero que tenía un temblor que no pudo disimular. «Necesitamos hablar sobre lo que va a pasar cuando nazca el bebé». «¿Qué quiere decir?», pregunté, aunque en el fondo de mi corazón ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. «Tu madre y yo hemos estado hablando», continuó, sin poder mirarme directamente a los ojos, «y hemos decidido que lo mejor para todos es que el bebé se vaya con una familia que lo pueda cuidar mejor». El mundo se me cayó encima. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho sin anestesia. «¿Cómo que se vaya con otra familia?», pregunté, sintiendo cómo mi voz se quebraba. «Es mi bebé, es mi hijo. Mija, tienes que entender», me dijo mi tía,
con esa voz condescendiente que usan los adultos cuando creen que los jóvenes no entienden las cosas importantes. Tú no tienes manera de mantener a un bebé. No tienes esposo, no tienes trabajo, no tienes casa propia. ¿Cómo vas a criarlo? Puedo trabajar, protesté desesperadamente. Puedo aprender a hacer algo. ¿Qué vas a hacer con un bebé mientras trabajas? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Y qué va a decir la gente cuando vean que tienes un hijo sin padre? ¿Cómo vas a explicarle a él cuando crezca que su padre lo abandonó? Cada palabra era como una puñalada. Sabía que tenía razón en muchas cosas, pero también sabía que había algo más profundo detrás de esa decisión. No era solo por mi bien o por el bien del bebé, era por la vergüenza, por el qué dirán, por el miedo a que la gente supiera la verdad. Ya está todo arreglado, continuó mi tía. Hay una familia muy buena, con dinero, que no puede tener hijos. Van a querer mucho al bebé. Le van a dar oportunidades que tú nunca le podrías dar. ¿Y si yo no quiero? Pregunté, aunque ya sabía que mi opinión no importaba. No tienes opción, Consuelo, me dijo con una firmeza que no admitía discusión. Esta es la decisión de tu familia, y es lo mejor para todos. Esa noche lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por mi bebé que iba a nacer para ser entregado a extraños. Lloré por mi inocencia perdida, por mis sueños rotos, por mi futuro incierto. Lloré por la injusticia de ser mujer en un mundo que castiga a las mujeres por los errores de los hombres. El 15 de abril de 1952, a las 3 de la madrugada, comenzaron los dolores de parto. Mi tía me llevó al Hospital General, un edificio enorme y frío donde atendían a los pobres y a los que no tenían a dónde ir. Me registraron con un nombre falso que mi tía había preparado de antemano para que no quedara registro real de quién era yo. El parto fue largo y doloroso. Eran otros tiempos, cuando no había las comodidades y los medicamentos que hay ahora. Las mujeres parían con dolor, como había sido siempre, como se suponía que tenía que ser. Durante horas y horas, sentí como si mi cuerpo se estuviera desgarrando, como si estuviera pagando en dolor físico por el pecado que había cometido. Pero cuando finalmente nació mi bebé, cuando escuché ese primer llanto que anunciaba que había llegado viva al mundo, todo el dolor se desvaneció. Era una niña, perfecta y hermosa, con una cabecita cubierta de pelo negro y unos pulmones que funcionaban de maravilla. «Es una niña», anunció la partera, y por un momento, solo por un momento, me permitió sentir la alegría pura de ser madre. Me la pusieron en el pecho por unos minutos, que fueron los más felices y los más tristes de mi vida. Era tan pequeña, tan indefensa, tan completamente dependiente de mí. Tenía los ojos cerrados, pero cuando le hablé, pareció reconocer mi voz. Sus manitas se aferraron a mi dedo con una fuerza sorprendente, como si supiera que nuestro tiempo juntas era limitado. «Hola, mi amor», le susurré, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. «Soy tu mamá. Te amo más de lo que puedas imaginar». Le canté una canción de cuna que mi propia madre me había cantado cuando era pequeña, antes de que la vida nos enseñara a ser duras la una con la otra. Le conté sobre el río donde había sido concebida, sobre el pueblo donde yo había crecido, sobre todo el amor que sentía por ella aunque no la pudiera quedar. «Algún día», le prometí, «algún día voy a encontrarte. Algún día vas a saber que tu mamá nunca te dejó porque no te quería. Te estoy dejando porque te quiero tanto que prefiero que tengas una vida mejor con otros que una vida difícil conmigo». Después de lo que se sintió como segundos, pero que probablemente fueron 20 o 30 minutos, una enfermera se acercó a mi cama con una expresión profesional pero no unkind. «Es hora», me dijo simplemente. ¿Puedo cargarla un poco más?», supliqué. «Es mejor que no», respondió la enfermera, y en su voz había una experiencia que me dijo que había visto esta escena muchas veces antes. «Entre más tiempo pase, más difícil va a ser». Con manos temblorosas, le entregué a mi hija. La enfermera la envolvió en una manta blanca y se la llevó sin decir a dónde. Yo me quedé ahí, en esa cama de hospital, sintiéndome más vacía de lo que jamás me había sentido en la vida. Esa fue mi primera hija, y nadie en mi familia lo supo jamás. Para ellos, yo había ido a la ciudad porque mi tía estaba enferma. Había regresado porque ya estaba mejor. Todo había sido una mentira perfecta. Un secreto que se guardó tan bien, que hasta yo misma llegué a dudar a veces de que hubiera pasado realmente.
Volví al pueblo en mayo, cuando los naranjos estaban en flor otra vez. Como si el mundo me estuviera burlando con su belleza mientras yo cargaba un dolor que parecía demasiado grande para mi cuerpo. Todos decían que había estado enferma en la ciudad, que por eso me veía tan pálida y delgada. Yo asentía, sonreía cuando era necesario, y fingía que mi vida había seguido su curso normal. Pero por dentro, era una persona completamente diferente. El lugar donde había estado mi bebé se había convertido en un agujero negro que se tragaba toda mi alegría, toda mi esperanza, toda mi capacidad de confiar en el futuro. Pasaba las noches despierta, imaginando dónde estaría mi hija, si estaría bien, si la familia que la había adoptado la querría de verdad, si alguna vez se preguntaría por su madre biológica. Los meses pasaron como en una neblina de dolor y fingimiento. Volví a mis tareas de siempre: cocinar, limpiar, cuidar a los sobrinos, ayudar con las labores de la casa. Pero todo me parecía sin sentido, como si estuviera representando un papel en una obra de teatro que no entendía. Mi madre, que durante mi ausencia había mejorado un poco de salud, notó que algo había cambiado en mí, pero nunca preguntó directamente qué había pasado. A veces me sorprendía mirándome con una expresión extraña, como si tratara de leer en mi cara los secretos que yo guardaba, pero nunca hablamos de eso. Era como si ambas hubiéramos acordado tácitamente que había temas de los que era mejor no hablar. A los 20 años me casaron con Julián Morales, un hombre de 35 años que tenía una pequeña tienda de abarrotes en el pueblo y que necesitaba una esposa que lo ayudara con el negocio y que le diera hijos. Era un buen hombre, trabajador, responsable, católico devoto, pero era frío como el mármol, de esos hombres que creen que las emociones son una debilidad y que el amor es un lujo que no se pueden permitir las personas serias. Nuestro matrimonio se arregló de la manera tradicional. Su familia habló con mi familia. Se pusieron de acuerdo en los términos. Se fijó la fecha. A mí me consultaron solo para confirmar que no tenía objeciones. Pero no era realmente una pregunta. Era una formalidad. Julián es un buen partido, me dijo mi madre mientras planchaba mi vestido de novia. Un vestido blanco sencillo que habíamos comprado en el mercado del pueblo. Te va a dar estabilidad, respeto, una casa propia. No todas las mujeres tienen esa suerte. Yo asentí porque era lo que se esperaba de mí, pero por dentro sentía una resignación que me dolía en el alma. Después de lo que había pasado con Emilio, después de haber perdido a mi primera hija, ya no creía en el amor romántico. Ya no esperaba que la vida me diera momentos de felicidad verdadera. Solo esperaba sobrevivir, cumplir con mi papel, ser la mujer que se esperaba que fuera. La noche de bodas fue todo lo incómoda y dolorosa que puede ser cuando dos personas que apenas se conocen tratan de cumplir con una obligación matrimonial. Julián fue gentil a su manera, pero no había pasión, no había ternura, no había conexión emocional. Era simplemente algo que tenía que pasar, como tantas otras cosas en la vida de las mujeres de mi generación. Durante los siguientes años, tuvimos 3 hijos. Carmen en 1955, Lucía en 1957 y Esperanza en 1960. Crié una familia, cuidé una casa, fui la señora ejemplar durante décadas. Aprendí a querer a Julián a mi manera, con un cariño tranquilo y constante que no tenía nada que ver con la pasión, pero que era sólido y confiable. Él me trataba bien, me respetaba, proveía para la familia. No me pegaba ni me gritaba como hacían otros maridos del pueblo, pero cada vez que escuchaba llorar a un bebé, sentía una punzada en el corazón que me recordaba a mi primera hija. Cada vez que una madre abrazaba a su hija en la calle, sentía celos de esa conexión que yo había perdido. Cada vez que celebrábamos el cumpleaños de alguna de mis hijas, pensaba en otra niña que estaba creciendo en algún lugar, sin saber que tenía una madre que pensaba en ella todos los días. Mis hijas crecieron sin saber que tenían una hermana mayor en algún lugar del mundo. Las crié con amor, pero siempre había una parte de mí que se guardaba, una parte que pertenecía a esa primera hija que nunca pude conocer realmente. Carmen, Lucía y Esperanza fueron niñas felices, tuvieron una infancia normal, se casaron con hombres buenos, me dieron nietos hermosos, pero yo siempre sentía que algo faltaba en nuestra familia. Un lugar vacío en la mesa que solo yo podía ver. Pasaron los años, mis hijos crecieron, me convertí en abuela, y aunque nadie lo notaba,
Yo seguía vacía por dentro, cargando el peso de un secreto que crecía más pesado con cada año que pasaba. Durante años le escribí cartas a esa hija que no conocía. Las guardaba en una caja vieja bajo mi cama, junto con las pocas fotografías que tenía de cuando era joven y algunos recuerdos de mi madre que había muerto cuando yo tenía 40 años. Hoy cociné arroz con leche. Le escribía en una de esas cartas: ¿A ti te gustará? Me pregunto si tienes hijos, si alguna vez pensaste en mí, si te pareces a mí o a tu padre. Me pregunto si eres feliz, si la familia que te adoptó te quiso como yo te habría querido. Hoy es tu cumpleaños. Escribía en otra carta: cumples 25 años. Ya eres una mujer adulta. Probablemente tienes tu propia familia, tu propia vida. Yo me quedé aquí, en el mismo pueblo donde naciste, viviendo la misma vida de siempre. Pero no pasa un día sin que piense en ti. Nunca las envié. ¿A dónde? ¿A quién? No tenía manera de encontrarla. No tenía ni siquiera un nombre real que buscar. Escribir era mi único consuelo, mi única manera de mantener viva la conexión con esa hija perdida. En 1985, cuando el gran terremoto sacudió la Ciudad de México, mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Y si estaba ahí? Pensé. ¿Y si algo le había pasado? Pasé semanas leyendo periódicos, buscando nombres, fotos, algo que me diera una pista sobre su destino. Pero no encontré nada, y volví a callar, a fingir que mi preocupación era solo la de cualquier mexicana que se preocupa por sus compatriotas en momentos de tragedia. Los años 80 pasaron, luego los 90. Después llegó el nuevo milenio. Mis hijas ya eran mujeres adultas con sus propias familias y problemas. Julián había muerto en 1998, de un infarto súbito que no le dio tiempo ni de despedirse. Yo me quedé viuda a los 63 años, sola en la casa que habíamos compartido durante más de 40 años. La soledad me dio tiempo para pensar, para recordar, para enfrentar los fantasmas que había estado evitando durante décadas. Sin las responsabilidades diarias de cuidar a un marido, sin la rutina constante de mantener una familia, me quedé frente a frente con el vacío que había estado llenando con trabajo y obligaciones. Fue durante esos años de viudez que el peso del secreto se volvió casi insoportable. Había noches en que me despertaba llorando, soñando que una mujer adulta tocaba a mi puerta preguntando por su madre. Había días en que veía a mujeres de la edad que tendría mi hija y me preguntaba si sería ella, si el destino me la pondría enfrente sin que yo la reconociera. Hace 5 años, una mujer tocó a mi puerta. Era un martes por la tarde, uno de esos días normales en que no esperas que nada extraordinario vaya a pasar. Yo estaba regando las plantas del jardín cuando escuché el sonido del timbre. Cuando abrí la puerta, vi a una mujer de unos 60 años, bien vestida, con ojos claros y voz firme. Tenía algo familiar en la cara, algo que me hizo sentir un escalofrío que no pude explicar. ¿Usted es Consuelo Herrera?, me preguntó con una cortesía que no lograba esconder su nerviosismo. Sí, respondí con cautela, sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir más rápido sin saber por qué. Mi nombre es Teresa Vázquez, dijo, y al escuchar ese apellido, el apellido de Emilio, sentí como si el mundo se detuviera. Estoy buscando a mi madre biológica. El tiempo se detuvo. Las palabras que había estado esperando escuchar durante más de 60 años finalmente habían llegado, pero ahora que las escuchaba, no sabía cómo reaccionar. Sentí que las piernas me temblaban, que la vista se me nublaba, que todo a mi alrededor se volvía irreal. «Pase», logré decir, haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura. «Pase, por favor». Nos sentamos en la sala, la misma sala donde había criado a mis otros 3 hijos, donde había recibido a visitantes durante décadas, donde había fingido durante tantos años que mi vida estaba completa. Teresa sacó de su bolsa una carpeta con papeles, documentos oficiales que había conseguido después de años de búsqueda. Nací el 15 de abril de 1952, en el Hospital General de la Ciudad de México, me dijo, leyendo de uno de los documentos. El registro dice que mi madre era una jovencita de 16 años de un pueblo de Veracruz, pero el nombre que aparece es falso. He estado buscando durante años. Todo coincidía. La fecha, el hospital, la edad, el lugar de origen. Era ella. Era mi hija. Mi hija perdida que había crecido hasta convertirse en una mujer hermosa y exitosa.
que había tenido la fuerza y la determinación de buscar a su madre biológica después de más de 60 años. ¿Cómo me encontró?, le pregunté, todavía sin poder creer que estuviera pasando realmente. Contraté a un investigador privado, me explicó. Costó mucho tiempo y dinero, pero finalmente encontramos pistas. Una enfermera que trabajaba en el hospital en esos años recordaba a mi tía, la mujer que me llevó ahí. Con su descripción, pudimos rastrear hasta llegar a usted. Nos abrazamos por horas. Lloramos en silencio como si fuéramos dos piezas de un rompecabezas que finalmente se habían encontrado después de estar perdidas durante décadas. Le conté todo, sobre Emilio, sobre el embarazo, sobre la decisión que tomaron por mí, sobre todos los años que había pensado en ella, sobre las cartas que le había escrito sin poder enviarlas. Yo también pensé en usted todos los días, me dijo entre lágrimas. Mi familia adoptiva fue muy buena conmigo. Me dieron amor y oportunidades, pero siempre sentí que algo faltaba. Siempre quise saber de dónde venía, quién era mi madre real, por qué me habían dado en adopción. Teresa me contó sobre su vida. Se había casado joven con un hombre bueno. Habían tenido 4 hijos. Había trabajado como maestra durante más de 30 años. Era abuela de 10 nietos. Vivía en Guadalajara. Tenía una vida plena y feliz, pero siempre había sentido un vacío, una necesidad de conocer sus orígenes, de entender su historia completa. Nunca la culpé, me dijo, tomando mis manos entre las suyas. Incluso sin conocer las circunstancias, sabía que una muchacha de 16 años en 1952 no tenía muchas opciones. Sabía que la decisión no había sido fácil. Ella también me perdonó. Me perdonó por no haberla buscado, por no haber luchado más por quedarme con ella, por haberla dejado crecer sin conocer a su madre biológica. Me perdonó con una generosidad que no merecía, con una comprensión que me sanó heridas que había cargado durante más de 60 años. Teresa vive ahora en Guadalajara, donde tiene su propia familia y su propia vida. Me llama cada semana, siempre los domingos por la mañana, después de misa. Me dice mamá con una naturalidad que me llena el corazón cada vez que la escucho. Me manda fotos de sus nietos, es decir, mis 10 nietos que nunca supe que tenía. Me cuenta sobre su trabajo, sobre sus planes, sobre los pequeños detalles de su vida cotidiana que yo me perdí durante todos esos años. El año pasado vino a visitarme en Navidad. Trajo a toda su familia, su esposo, sus 4 hijos, sus 10 nietos. Mi pequeña casa se llenó de voces y risas como nunca había estado. Por primera vez en mi vida, sentí que mi familia estaba completa, que el pedazo que había estado faltando finalmente había llegado a su lugar. Mis otros hijos aún no lo saben. Carmen, Lucía y Esperanza no saben que tienen una hermana mayor, que su madre tuvo una hija antes de casarse con su padre. Tal vez no lo acepten cuando se lo diga. Tal vez se sientan traicionadas por haber guardado el secreto durante tantos años. Tal vez sí, tal vez lo entiendan y abran sus corazones para recibir a Teresa como la hermana que siempre fue, aunque no lo supieran. Pero yo ya no quiero callar más. Ya no quiero cargar secretos que me pesan más que cualquier carga física. Ya no quiero fingir que mi vida fue diferente de lo que realmente fue. A los 90 años, he aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que la mentira más cómoda. Valeria, mi nieta, me pidió que le contara mi historia. Y aquí está, completa, sin adornos, sin mentiras, sin las versiones suavizadas que he estado contando durante décadas. Esta es la verdad de mi vida, que fui una muchacha que se enamoró del hombre equivocado, que quedé embarazada en una época en que eso era una desgracia, que me quitaron a mi primera hija, que guardé el secreto durante 70 años, y que finalmente, al final de mi vida, pude reencontrarme con la parte de mí que creía perdida para siempre. No importa cuántos años pasen, la verdad siempre vive en algún rincón del alma. Y tarde o temprano, si tenemos la suerte de vivir lo suficiente, sale a la luz. Callé toda mi vida porque me hicieron creer que había pecado, que había traído vergüenza a mi familia, que era mejor fingir que nada había pasado. Pero ahora sé que el mundo es el que falló, no yo. El mundo que castiga a las mujeres por ser humanas, que las obliga a cargar solas las consecuencias de los errores de dos,
que las hace sentir culpables por amar y por confiar. El mundo que prefiere los secretos a la verdad, que prefiere las mentiras cómodas a las realidades complicadas. Si tienes algo guardado, algún secreto que te está envenenando el alma, alguna verdad que has estado callando por miedo o por vergüenza, no esperes a los 90 años para decirlo. No desperdicies décadas de tu vida cargando un peso que no es tuyo, sintiendo culpa por decisiones que tomaron otros, viviendo a medias porque una parte de ti está escondida en las sombras. La vida es demasiado corta y demasiado preciosa para vivirla en el silencio. Los secretos no protegen a nadie, solo crean distancias. Solo construyen muros donde debería haber puentes. La verdad duele, sí, pero sana. La mentira puede ser cómoda temporalmente, pero al final siempre cobra su precio. Hoy cumplí 90 años, y por primera vez en mi vida puedo decir que estoy completa. No solo porque encontré a Teresa, sino porque finalmente tuve el valor de contar mi historia completa, de ser honesta sobre quién soy y de dónde vengo. Por primera vez en 90 años, no estoy fingiendo nada, estoy siendo completamente yo misma, con mis errores, con mis dolores, con mis secretos transformados en verdades. Y esa, querida Valeria, es la historia que querías escuchar, la historia real de tu abuela, no la versión editada que había estado contando durante décadas. Esta soy yo, Consuelo Herrera, mujer de 90 años, madre de 4 hijos, abuela de 14 nietos, viuda, sobreviviente, guardiana de secretos que ya no son secretos. Y ahora que ya lo sabes todo, ahora que ya no hay nada escondido entre nosotras, puedo morirme en paz cuando llegue mi hora, sabiendo que mi historia completa quedará viva en tu memoria, y que tal vez, algún día, se la cuentes a tus propios hijos para que entiendan que la vida es complicada, que la gente hace lo mejor que puede con lo que sabe en cada momento, y que al final, lo único que realmente importa es el amor, aunque a veces ese amor tenga que tomar formas que no entendemos hasta muchos años después. Teresa me dice mamá. Después de 70 años, finalmente puedo escuchar esa palabra dirigida a mí por la hija que creí perdida para siempre. Y eso, mijita, vale más que todos los años de dolor que tuve que vivir para llegar hasta aquí. La verdad siempre encuentra su camino, siempre.